Noches, estamos nuevamente por aquí otro domingo teniendo vida y qué bueno tener esa bendición, ¿no? De poder disfrutar de la vida, de la salud, para hablar de lo que nos gusta cada domingo, de lo que me gusta a mí. Y hoy seguimos hablando de este libro, la cuarta sesión ya hoy, de el libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Y bueno, el día de hoy abarcaré algunas ideas que me llamaron la atención de la página 210 a la página 278. Ya hoy es la cuarta sesión de este libro y por fin hoy vamos a empezar a tocar los países de Latinoamérica en cuanto al tema central de este libro, que es el estudio que hizo este escritor argentino y abogado, periodista, respecto a la educación en los diferentes países del mundo, ¿no? Empezando por aquellos países que llevan como la referencia de ser los mejores países en el mundo en temas de educación, en temas de exámenes y demás. Entonces, en su momento empezamos por países como Finlandia, que es el campeón, ¿no? Pasamos por Singapur, pasamos por Corea del Sur, pasamos por Israel, pasamos por China, por India. Creo que esos son como el total, que no se me escapa ninguno de los países del primer mundo. Y ya hoy empezamos con la otra cara de la moneda, que son los países con menos puntaje, los países del tercer mundo, como son los países de Latinoamérica. Entonces les invito a que por favor no olviden darle me gusta, darle compartir a estos videos, seguirme en el canal de Spotify. Allí también estoy subiendo las tertulias, los videos acerca de estos libros, y la idea es poder llegar a las personas que por X o Y motivo no pueden leer, pues puedan tener la oportunidad de ver videos o de escuchar en Spotify acerca de esto, y pues ojalá poder aprender algo que nos permita poder ser mejores personas cada día. Bueno, hoy empezamos con Chile, ¿sí? Resulta que ustedes recordarán que en la primera sesión, una de las entrevistas que tuvo Andrés Oppenheimer con Bill Gates, ¿sí? Con el super CEO de Microsoft, este tecnológico, Bill Gates dijo como uno de los problemas principales de América Latina es que no reconocen que están quedados, ¿sí? Una de las principales cosas que uno debe hacer para poder progresar es reconocer y ser humilde en que está quedado. ¿Y ese quedado qué es? O sea, estoy atrasado, estoy caminando lento, ¿sí? Estoy rezagado. ¿Y en qué tema? Pues en lo que trata este libro, ¿no? Que es la educación. Este libro publicado en el año 2010, recuerdo, sí, primera edición, septiembre de 2010. Entonces, aquí llega a Chile y es el país más avanzado de la región de Latinoamérica en temas de tecnología. Chile con 16.4 millones de habitantes. Recuerden que todo lo que hablamos acá pues es con fechas y con datos estadísticos y demás a el año 2010. Aunque no creo que haya cambiado mucho en 13 años todo este tema, pero bueno, dejar esa salvedad como en cada una de las sesiones. 16.4 millones de habitantes. Y algo bien particular de Chile es que beca a gran porcentaje de chilenos para que puedan estudiar en el extranjero. Entre el 2005 y 2010 becó a 172 becados, ¿sí? Y para maestrías y doctorados en 2005, perdón. Y en 2010 subió a 2.400 becados. Entonces tuvo un avance muy importante entre el 2005 y 2010. Mientras que en el 2005 becaba a personas para estudiar maestrías y doctorados por fuera de Chile, 172 personas. En el año 2010, 2.400 personas. Entonces un gran avance. Y esto ha sido una constante que hemos hablado, ¿sí? Durante todos estos episodios. Siempre hemos visto cuáles son los rasgos, cuáles son aquellas enseñanzas o aquellas directrices que todos estos países en común han tenido para poder ser como referentes en temas de educación. Aquí en este punto vamos a hablar de Latinoamérica, y obviamente cuando hablemos de cada uno de estos países vamos a empezar por aquellos que son los mejores, ¿sí? Como lo son Chile, Brasil y México,
si los comparamos con otros países de Latinoamérica, pues van a llevar mucha ventaja. Pero recordarán ustedes que en su momento, cuando comparábamos Latinoamérica con los países del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, pues realmente quedaban súper rezagados estos países de Latinoamérica. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, Colombia con Haití, pues vamos a ser un país del primer mundo. Y ese es el problema. Si siempre nos comparamos solamente con aquellos que están por debajo de nosotros, pues vamos a creer que somos los mejores y que estamos progresando. No, siempre tenemos que compararnos es con los mejores, ¿sí? Con los campeones, con los que marcan la diferencia para ver cuán atrasados estamos y no tener esa manera de justificar, ¿sí? Para justificar nuestra mediocridad o nuestra falta de avance al compararnos con quien está más quedados que nosotros. Entonces la Universidad de Chile, que es estatal, la Universidad de Chile estatal, anualmente se gradúan 600 cupos de ingeniería, mientras que hay 50 de psicología, 50 de filosofía y 40 de sociología. Y la gente hace esto porque escoge lo que le da más dinero, estabilidad laboral. Ustedes recordarán que en su momento, cuando hablamos en la primera sesión, hicimos una comparación de Argentina y de otros países y era todo lo contrario, ¿sí? Muchas personas se gradúan de temas de humanidades, mientras que estas ciencias, matemáticas, geología, ingenierías, eran muy pocos los que se gradúan. Pero acá en Chile, mire que para un buen síntoma respecto a Chile y otros países de Latinoamérica, pues 600 ingenieros cada año, mientras que de psicología, filosofía y sociología más poquitos. Y esto es porque la gente sabe, ¿sí? O es consciente de que estas carreras dan más, entre comillas, estabilidad laboral o oportunidades de ingreso. Por ejemplo, en esta Universidad Estatal de Chile hay un límite, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia uno ve personas que en las universidades públicas duran 8, 10, 12 años y nada que se gradúan. En Chile, por lo menos en esta universidad, colocan un tope, ¿sí? Dicen, usted tiene 6 años para graduarse, si no, es expulsado de la universidad. Y hay 58 universidades chilenas, ¿sí? Para esta época, y de esas 58, 42 eran privadas. Y de esas 42, 36 de estas fueron creadas en los últimos 30 años. Entonces hay muchas universidades privadas porque pues, la gente precisamente por querer tener una mejor educación acude a una universidad privada por regla general, o por lo menos aquí en estos países de Latinoamérica. En 2008 el 70% de universitarios estudiaban en universidades privadas en Chile. Y la universidad, hay algo bien importante, ellos copiaron el modelo de Finlandia. ¿En cuanto a qué? Ustedes recordarán que cuando vimos en la primera sesión que tocamos el país de Finlandia, había una universidad allí que era de tecnología. Entonces los chilenos copiaron esto de Finlandia y crearon una universidad privada del desarrollo. ¿En qué? En temas de administración de empresas. Y esta universidad privada crea, entre comillas, una clase elitista desde el punto de vista social, ya que la mayoría de personas que llegan a esta universidad pues son aquellos que vienen de colegios privados, ¿sí? De colegios que son pagos. Entonces no se mezclan con personas o con sectores de escasos recursos económicos o socioculturales. Entonces, si bien, entre comillas, esta universidad permite que pueda haber una mejor preparación en temas de administración de empresas, pues también en el libro Andrés Oppenheimer analiza esto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico y de cómo también se crean estos temas elitistas de que no se combina una persona de cierto estrato con otro estrato social, y también esto repercute en problemas culturales y sociales como tal que son dignos de poder ser analizados desde otro punto de vista. Pero aquí pues vamos a tomar las cosas buenas y vamos a hablar desde el punto de vista de la educación. Ahora, entonces esta empresa chilena que se llama Fundación Chile, sí, también fue financiada parcialmente por el Estado, pero se hizo algo importante para que esto no fuera politizado, y es que la directiva debía ser privada, la directiva de esta Fundación
Chile, que es diferente a la Universidad Privada del Desarrollo, que tiene que ver con administración de empresas. Entonces esta Fundación Chile, que fue copiada también del tema de Finlandia, pues dijeron, para evitar la burocracia y para que sea un fortín de los políticos, entonces vamos a colocar la directiva que sea privada. Y de esa manera no vamos a, para que no sea como de malos manejos del gobierno de turno. Entonces, Chile en su momento también es reconocido por ser el segundo país que más exporta salmón, ¿sí? Después de Noruega. Y resulta que Noruega, por su clima, a pesar de que su clima no es el idóneo durante todo el año para poder exportar salmón, pues Chile sí tiene esa ventaja, ¿sí? Y ha aprovechado eso para ser el segundo país más exportador de salmón. Y resulta que esta Fundación Chile le copió a Noruega este tema del salmón. Entonces creó su propia empresa de salmones, ¿sí? Y reinvirtió el dinero que ganaba en la venta del salmón y produjo alimento vegetal para alimentar los salmones, ya que antes se necesitaba 3 kilos de harina de pescado para producir 1 kilo, ¿sí? del tema de salmón. Ahora se necesitaba solamente 1.3 kilos de alimento vegetal para producir 1 kilo de salmón. Entonces mire que los chilenos reconocieron ello, ¿no? Como listo, vamos a copiarle a Noruega, pero lo que nos ganemos vamos a reinvertirlo. Y no solamente a reinvertirlo, sino que modificaron, le dieron un valor agregado. Recuerdan que al principio del libro, en la primera sesión, hablábamos de que hoy en día los países del primer mundo, los que llevan la delantera, son los que marcan la diferencia en prestación de servicios y en lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial y tecnología. Ya los países que solamente quieran tener como principal medio de su parte económica lo que es las materias primas, o sea, por ejemplo, Colombia, Brasil, que el café y todo este tema, eso ya está mandado a recoger, como dice el dicho. Entonces, los que contrapuntean en el mundo actual en la parte económica y avance es aquellos que dan un valor agregado en la prestación de productos y servicios y van de la mano con la tecnología. Si un país quiere progresar y quiere llegar a ser del primer mundo, tiene que invertir en investigación, en innovación y en tecnología. Entonces mire qué fue lo que hizo Chile. Le copió a Noruega y no solamente reinvirtió, pero ese reinvertir es que creó un alimento vegetal para de esa manera poder producir más salmón, ¿sí? Y tener como esa ventaja. Entonces eso es invertir en innovación, en investigación. En los años 80 el salmón exportado por Chile era tal cual como salía del agua, sin ningún valor agregado, ¿sí? Y en la década del año 2000, más del 65% eran productos, los salmones eran elaborados, o sea, tenían un producto, un valor agregado. No era como en el año 80, tal como se dio el salmón en el agua. No, vamos a darle un valor agregado a estos salmones, a producirlos. Y eran transformados como tal. En 2008 Chile surtía el 38% del mercado mundial en salmones. Imagínense, el 38%. Y lo que hizo esta Fundación Chile fue copiar se intentó en países de Latinoamérica copiar a Chile, ¿sí? ¿Como en qué países? En El Salvador, en Panamá y en Uruguay. Pero ellos al intentar realizar esto no pudieron tener el mismo éxito que Chile por un problema que tiene que ver con la politización, ¿sí? Los políticos, ¿sí? Cada ciertos años los políticos quieren destruir lo que hacen otros políticos de otro bando durante cada 4 años, por ejemplo, y quieren derrumbar todo, no reconocer lo bueno de los demás y transformarlo y darle un valor agregado. Pero nuestros países latinoamericanos lo que hacemos es que cada 4 años están en peleas entre la oposición y el gobierno de turno y se reparten la mermelada y los recursos del pueblo y no progresamos como Estado. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Entonces Chile en su momento creó instituciones que ayudan a los empresarios a exportar y a internacionalizarse.
Entonces, una de las políticas públicas que debe tener un país si quiere realmente avanzar, ¿sí? Y quiere llegar a ser el primer mundo, es que debe promover las circunstancias para que los empresarios puedan exportar. Y cuando hablamos de exportar, ojalá que tenga que ver con tecnología, con servicios, con la inteligencia artificial, más allá de la materia prima. Entonces, si aquí en Colombia vamos a pensar que solamente exportando café, aguacates y otros productos como las flores, en su momento ustedes recordarán, o los invito para que vean la primera sesión donde hablamos de eso. ¿Cuál era el margen de utilidad y el porcentaje que realmente le quedaba al caficultor colombiano cuando exportaba café? En su momento lo analizamos y ustedes se darán cuenta, si escuchan el primer sesión en Instagram, en YouTube, en Spotify, la cifra irrisoria que le queda al agricultor. Los que más ganan son ¿quiénes? Los que invirtieron en publicidad y en la transformación de ese café, no el agricultor que fue y sembró. Ahora, en el año 2000, el presidente de Chile, Lagos, visitó junto con 100 empresarios Silicon Valley, ¿sí? Ustedes recordarán que en Silicon Valley es en Estados Unidos como el centro de acopio de tecnología, donde funciona Facebook, donde funciona Google, donde funcionan grandes empresas tecnológicas, ¿sí? Y resulta que este presidente Lagos, conjunto con 100 empresarios de Chile, visitó este lugar y llegó a la conclusión de que hay que invertir en Chile en tecnología, investigación y desarrollo y transformar en Chile en un país digital. Entonces, debido a eso se creó una empresa privada que se llamaba País Digital, o se llama, no sé si existirá en este momento, dirigida por personas del sector público, con participación del sector, con participación de ministros como tal, pero posteriormente, en 2005, se llegó a la conclusión de que había que copiar un Consejo Nacional de Innovación, tal cual como en Finlandia. No solo crearlo, sino buscar mecanismos para que las empresas privadas invirtieran en investigación y desarrollo y tecnología y crear productos y darle un valor agregado a los ya existentes. Entonces, gran parte del éxito de estas empresas es que si bien hay participación pública, es que haya mayor participación privada, ¿sí? Para que esto no sea como los fortines de los políticos. Chile también se copió de Israel. Ustedes recordarán que en su momento hablamos de Israel y del sistema educativo también. ¿Y qué fue lo que copió Chile de Israel? Creó un esquema de apoyo estatal para aquellos productos viables en cuanto a que pudieran salir al mercado, y de esa manera aportaba el Estado por cada $3 que colocara, el Estado aportaba $3 por cada dólar que aportara un empresario privado en desarrollo, investigación e innovación. Y se dieron cuenta que hay que invertir en investigación, desarrollo y tecnología, no en el error que ha hecho que los países latinoamericanos estemos así, como ya lo hemos visto durante todas estas sesiones, y es invertir en lo que va a tener más salida en el mercado. Y ese es uno de los problemas que hemos hablado acá, ¿no? Que las pocas partes que investigan en la parte latinoamericana son las empresas estatales y van e investigan en asuntos que no tienen una salida comercial, ¿sí? Entonces eso es bien importante. El Estado aportaba $3 por cada dólar que aportara el empresario privado. ¿En qué? En investigación. Y aparte de eso, creó un mecanismo que se llamaba créditos impositivos. ¿Y qué significaba eso? Que el empresario invierte en investigación, en desarrollo, lleva ello a las universidades, entonces el Estado le financia el 50% de lo que paga la universidad al empresario por llevar a cabo el desarrollo, la innovación y la investigación de su producto. Entonces es una manera en que el Estado apoya al empresario y de esa manera el empresario puede llegar a obtener productos que ya hemos hablado, ¿no? El tema de las patentes, que es súper importante, el tema de las patentes y de cómo se tiene que invertir en investigación, y de esas patentes que hablamos en su momento, si no recuerdo mal, que inclusive puede registrar una patente valer $300,000. Recuerdo que hablábamos eso en la sesión pasada, pero de todos esos intentos, ¿sí? Donde vimos que un pequeño porcentaje de todos esos intentos de patentar, con que una o dos o poquitas patentes se puedan registrar en Estados Unidos, hablamos de que puede dar como ganancias millones de dólares. Ahora,
¿Cuáles son las claves del crecimiento chileno que habla Andrés Oppenheimer acá? Recuerden que él visita a diferentes personalidades en cada país donde va, no solamente del sector público, sino del sector privado, académicos y demás, y empresarios. Una de las grandes claves para que Chile pueda estar progresando, ¿sí?, es la estabilidad de las instituciones y dejar mejorar lo ya creado por gobiernos anteriores. El consenso con las diversidades políticas, que es lo que no pasa, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos. El que llega quiere decir que todo lo del otro es malo, nada es bueno y yo quiero crear algo bueno, pero llega el otro y me lo destruye. Y las grandes transformaciones y los resultados se ven es con el pasar de los años. Es imposible que en 4 años que dure un gobierno, por lo menos en Colombia, se vaya a pretender que va a haber un cambio o va a haber una institución que pueda dar los frutos en ese tiempo. Y allí es cuando se hace una crítica de que los políticos prefieren invertir en una carretera que en 4 años van a poder ir a tomarse la foto, salir en la prensa, en televisión, porque quieren quedar bien. Y entonces los políticos no quieren invertir en educación porque saben que en sus 4 años de periodo, pues eso no va a verse los frutos. Entonces no van a tener la popularidad y nosotros, el pueblo, somos tan mediocres, ¿sí?, que vemos al político con la foto en la carretera inaugurando la línea, ¿sí?, o en la montaña, y ya ahí estamos progresando. Pero en estos países que han avanzado, los políticos conscientes de ello invierten en educación y saben que esos frutos se van a ver a los 10 o a los 15 años. Pero hay que sacrificar ese tema de querer ser popular y bueno, todo ese tema de la mermelada que suele surgir en los políticos. Entonces, por ejemplo, ¿quién decía esto? En su momento la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Hay que estar de acuerdo en algunas políticas de largo plazo. Sin eso, ningún país llega a ninguna parte. Hay que firmar convenios con países y mercados grandes, no solo quedarse con convenios de países vecinos. Entonces, si se quiere llegar a ser del país del primer mundo, hay que dejar de tratar de pescar en la orilla, ¿sí? Hay que adentrarse en el mar a coger los pescados grandes, ¿sí? Y ese es el problema de los países latinoamericanos. Vamos a hacer convenios, vamos a hacer tratados de libre comercio con los países alrededor, vamos a hacer cooperación con los países alrededor, pero esa no es la visión. Eso es importante. Lo que hay que tener la visión es con países grandes, con Europa, con Estados Unidos y demás. También otra de las claves del éxito de Chile, ¿sí?, aparte de la estabilidad de algunas instituciones y de los consensos políticos y aparte de los convenios con grandes países, otra de las claves del desarrollo de Chile es que, entre comillas, gracias a la dictadura de Pinochet en su momento, las personas pues se fueron de Chile. Muchos chilenos se fueron y aprovecharon ese tiempo para estudiar en las mejores universidades del mundo, ¿sí? Más del 70% de los ministros de esta presidenta chilena Bachelet hablaba inglés y muchos habían estudiado doctorados en las mejores universidades del mundo. Entonces, mientras que en Colombia, por ejemplo, en el momento de dictaduras o de exilio, se dedican a hacer política desde allá, los chilenos, desde ese país para con Colombia, los chilenos lo que hicieron fue dedicarse a estudiar en las mejores universidades del mundo y los ministros de Michelle Bachelet, más del 70% hablaban inglés, ¿sí?, y con doctorados de las mejores universidades. Entonces, un gabinete globalizado. Y es el deber ser de un gabinete. Pero, ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos? Llega un presidente X y el partido X, el partido Y, va a querer su cuota política. Presidente, si usted quiere que lo apoyemos con las reformas o con la ley que usted quiere que se apruebe en el Congreso de la República, entonces tiene que darnos puestos. Entonces, tal dirección del Estado, tal ministerio para la cuota política del partido X, del partido Y y del partido Z. Entonces, un presidente se va a ver maniatado, ¿cierto? Cuando el deber ser es, no, qué pena, vamos a colocar los mejores, los más preparados académicamente.
Aquí no vamos a colocar solamente que por cuotas políticas o porque yo voy a querer su apoyo en el Congreso. Entonces, cuando un país no avanza, no es culpa solamente de una persona, es culpa del sistema, es un sistema, ¿sí? Es un sistema. El Congreso tiene allí su incidencia, ¿sí? Los congresistas y los presidentes, y cada uno tiene como su jalando para su lado y queriendo tener sus beneficios particulares. Bueno, entonces una de las en Chile resulta que es el mejor en América Latina en lo que tiene que ver con pruebas PISA, con las pruebas PISA. PISA, no pizza de comer, sino PISA, ¿sí? Entonces, recuerden que estas pruebas lo que hacen es evaluar el tema del lenguaje, matemáticas y ciencias. A jóvenes de 15 años les aplican este examen en 57 países. Y dentro de esos 57 países estamos nosotros, Colombia. En el año 2000 estaba muy atrás en este mismo examen Chile, ¿sí? Y resulta que en su momento tenía el puesto 40 en el mundo, mientras que en Finlandia era el número 1, Brasil era el número 52, Colombia en el puesto 53 de 57 países, México en el puesto 49 y Argentina en el 51. Entonces, aquí vemos como la estadística de este examen, y hoy veremos de cómo es fundamental la primaria y la secundaria para que las personas puedan escoger carreras que tengan que ver con ciencias, con tecnología, con ingeniería, con petróleos, y gran parte de que las personas no escojan este tipo de carreras, que vamos a verlo ahorita más adelante en Argentina, que hay un gran problema en Argentina, o por lo menos para la fecha de este libro, es que el país con más psicólogos en el mundo per cápita, ¿sí? Entonces una cifra extravagante, ¿sí? Donde un país que se necesita ingenieros, se necesitará gente de geología, gente experta en petróleos y demás. Entonces, sobreabundancia de ciencias humanas y carencia de lo que tiene que ver con ingenieros. Entonces, Chile, también el presidente Piñera, en su momento, este expresidente, tenía claro que la educación es lo principal. Y en la página 240, en la página 140 del libro, acá hay algo 240, bien importante. Y decía el expresidente Piñera chileno: hace 50 años la gente creía que uno dejaba de ser analfabeta cuando sabía sumar, leer, multiplicar y dividir. La verdad es que hoy se requiere mucho más que eso. Se requiere tener acceso a la cultura moderna, a las tecnologías de la información, aprender idiomas y muchas otras cosas. Y eso es algo que todavía está muy retrasado en mi país, decía el presidente Piñera. Y nosotros veremos ese ejemplo, ¿no? Antes, por ejemplo, era más fácil conseguir un bien inmueble, una casa. Uno se daba cuenta, una persona con el bachiller, el que tuviera el bachiller hace muchos años era el doctor, y mejor dicho era el superestudiado. Y nosotros podemos hablar con personas que son pensionados, tienen 60, 70 años, tienen 2, 3 casas, 4 casas, y personas hoy en día en la actualidad con profesionales, con posgrados y demás, y qué sacrificio para poder conseguir un bien inmueble. Mientras que uno ve que hace muchos años atrás, personas ni siquiera con el bachillerato podían fácilmente, entre comillas, conseguir un lote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este expresidente Piñera? Hoy en día, lo básico que es, lo básico es ser profesional, lo básico es tener una especialización y lo básico es hablar inglés. Entonces, la competencia hoy en día va con muchos otros factores y con muchas otras habilidades. Este presidente Piñera en su momento nombró un gabinete más globalizado que inclusive el que tenía Bachelet, el cual el gabinete Bachelet hablaba más del 70% de sus ministros hablaba inglés y habían estudiado en las mejores universidades. Entonces este Piñera inclusive le apostó a ir más allá. Su gabinete era más preparado, más profesional, más globalizado que inclusive el de su antecesora. Resulta que Oppenheimer le preguntó que si esa decisión no era un error, ¿sí?
ya que en América Latina a veces o frecuentemente es mejor tener un buen manejo político que gente tan preparada. Y eso suele pasar, ¿no? A veces dice, usted necesita como ministro tener a un político, a un lagarto, como decimos en Colombia, a alguien que puede tener consensos, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la mermelada, desde el punto de vista de la politiquería, ¿sí? Lagartos, que es lo que abunda acá en Colombia, y que tenga consenso y hable con el un partido y con el otro partido. Entonces Oppenheimer le decía, y eso no es un error, usted tener a esta gente tan preparada, sabiendo que en América Latina la política, por regla general, funciona en vez de usted tener a alguien preparado, usted debe tener un lagarto, a alguien que tenga la capacidad de hablar y de poder repartir burocracia entre los diferentes partidos políticos. Y entonces el presidente Piñera le dijo a Andrés Oppenheimer, le dijo, mire, yo no comparto esa crítica. Por ejemplo, ¿qué le decía Andrés Oppenheimer? No es un error haber nombrado tantos tecnócratas doctorados en el extranjero, considerando que en Latinoamérica muchas veces es tanto más importante tener un buen manejo político para lograr consensos que permitan hacer cosas. Le pregunté a Piñera en la misma entrevista, ¿no es un gabinete demasiado Harvard? Le dice Piñera, mire, yo no comparto esa crítica naturalmente, contestó Piñera. Los criterios que buscamos para seleccionar a los ministros fueron criterios de excelencia, no de cuoteos políticos ni de devolver favores a los militantes y nombrarlos aunque no tengan las competencias para asumir cargos de responsabilidad. La mayoría de ellos tienen títulos de posgrado en universidades muy prestigiosas, como universidades americanas y europeas, pero también tienen una conocida y muy destacada trayectoria profesional y una sólida vocación de servicio al público. Y pues allí queda en el tintero esto, ¿no? Y ese es como el diagnóstico de manera general que hace Oppenheimer visitando Chile. Seguimos con Brasil. Entonces, en su momento, Andrés Oppenheimer al visitar Brasil habló con Fernando Reimertz, que era el director del programa de políticas educativas internacionales de Harvard. Y a diferencia de Bill Gates, este señor o este director le dijo, cuando le preguntó a Andrés Oppenheimer, ¿cuál piensa que es el país de Latinoamérica que es más avanzado o que tiene mejor prospecto, mejor visión y que va a desarrollarse más desde el punto de vista económico y de la educación y de otros factores a futuro? Y a diferencia de Bill Gates, que dijo que en su momento pues le parecía Chile, este director del programa de políticas educativas internacionales de Harvard dijo que era Brasil, ¿sí? Y era el país más avanzado como tal de Latinoamérica. ¿Y cuál fue los argumentos? Dijo que, por ejemplo, su respuesta, a pesar de que era contraria a lo que mostraban los rankings, ¿sí?, de pruebas, PISA y de otros que hemos hablado durante todas estas sesiones. Recuerden que siempre la visión de esto, los más importantes son el Times de Londres, el ranking del suplemento del Times de Londres, y siempre que figuran las mejores 200 universidades del mundo. Entonces le decía, a pesar de que es diferente a lo que dicen los rankings, pues resulta que este país, desde el punto de vista tecnológico, tiene mejor visión, tiene mejor inversión. Y resulta que en su momento se creó una alianza, ¿sí?, entre el Estado y el sector privado en el año 2006 y se creó una empresa que se llamaba Todos por la Educación. Y en este Todos por la Educación habían premios Nobel, académicos, profesores, y esta empresa lo que hacía era tener publicidad y obtener, por ejemplo, espacios en periódicos, ¿sí?, y en la televisión para hablar de la educación. Y esto llegó a ser tan fuerte que de esa manera presionaban al gobierno de Brasil para que invirtiera en educación. Pero aquí en Colombia, ¿qué pasa? Los dueños de los medios de televisión, de periódicos, ¿sí?, por regla general, pues son X personas que tienen el dominio de otras empresas y pues no van a conceder ese espacio porque conviene que las personas no sean educadas. A muchas personas les conviene que la guerra continúe, a muchas personas les conviene que las personas no se eduquen, que no se preparen, ¿sí?,
porque necesitan mano de obra barata para sus empresas. Entonces, por eso es que los gobernantes latinoamericanos prefieren invertir en carreteras para salir en la foto, porque la carretera la hacen en menos de 4 años, estando de buenas, ¿no? Porque ustedes saben que acá en Colombia, para hacer una cuadra de 100 metros se demoran 4 años, pero estando de buenas hacen la cuadra menos de 4 años, se toman la foto y eso les da más, desde el punto de vista político, credibilidad. Y no quieren invertir en educación cuyos frutos se ven 10 años o más. Entonces, ese es otro de los problemas. Este movimiento Todos por la Educación, pues era la manera de contribuir desde el sector privado para presionar al Estado de Brasil en que invirtiera en educación. Y los medios de comunicación publicitaban este programa gratis. Al principio pues fue difícil, ¿no? No es que ellos mandaron cartas y todo y accedieron los medios de comunicación, tuvieron que trabajar mucho con esto. Y resulta que empresas tan importantes como Banco Itaú, Banco Santander invirtieron en este movimiento. Eran grandes contribuyentes de este movimiento. Y los medios de comunicación presionaron finalmente al gobierno y estos, pues, con el presidente Lula da Silva, accedían a mejorar el tema de la educación. Si bien había participación pública, no aceptaban miembros en la directiva que tuvieran cargos públicos. Miren, muy semejante a lo que acabamos de hablar de Chile, ¿sí? Y de cómo Chile copió de Finlandia. Entonces mire que son modelos que se van copiando del primer mundo y van aterrizando en Latinoamérica y van copiando esos modelos. Entonces, ¿cuál era una de las claves? Que en la directiva de este movimiento Todos por la Educación no estuvieran personas con cargos públicos para que no se politizara el movimiento. Y no recibían donaciones, aportes mayores a $150.000. ¿Y esto para qué? Para que nadie se sintiera con el derecho de que, es que yo doné X cantidad de dinero, entonces ya me siento con el derecho de venir a imponer mi pensamiento o a que ustedes me deban un favor a mí, ¿sí? Y eso suele pasar. Un político donde una empresa de determinada actividad económica le dona su campaña, después, entre comillas, dígame qué empresa no va a querer tener un beneficio de eso. O qué empresa del sector privado, entre comillas, lo hace simplemente por el bien del país. Después, entre comillas, se va a sentir el gobernante maniatado, ¿cierto? O que debe un favor. Por eso dice el dicho, es mejor deber plata que deber favores. Usted debiendo plata sabe que debe 20.000 pesos, pero cuando usted debe un favor, a veces lo que debe cambiar es más grande de lo que ese favor que le hicieron. Entonces, por eso es mejor deber plata que favores. Bueno, ¿qué pasó con Finlandia? Resulta que la presidenta de Finlandia en su momento, sí, recordando estos gobernantes de Chile, recordaban lo de Finlandia y decía, la clave para mejorar la educación es mejorar la calidad de los maestros. Esa es la clave de la educación. Y entonces, esta comisión privada, ¿sí?, fue patrocinada en principio por inclusive una de las empresas más grandes de Brasil, que es la que tenía que ver con el tema de petróleos. Y si bien haciendo eco lo que decía la presidenta de Finlandia en su momento, que lo primero para mejorar la educación es mejorar la calidad de los maestros, yo en esa página escribí, pero primero que mejorar la calidad de los maestros hay que mejorar la calidad de los padres. Y resulta que 4 páginas después se cita allí un estudio donde dice que más del 70% de falta de la calidad de educación depende de los padres, ¿sí? ¿Y qué es lo que suele pasar? Los padres, dentro de la ignorancia, suelen pensar, aquí en Latinoamérica, no, es que la educación es asunto de los profesores, la escuela, cuando es al contrario, ¿sí? Y se llega a esa conclusión estadística, que más del 70% de la mala calidad depende de los padres. Recordarán ustedes en una de las sesiones que hemos tenido que un sociólogo en Estados Unidos analizó de la Universidad de Hawkins por qué los niños cuando recién entran a la escuela, en qué momento los hijos de las personas de mayor recursos económicos tomaban ventaja respecto a los otros. Y era porque en vacaciones las personas de mayores ingresos envían a sus hijos a cursos de verano, a capacitaciones. Mientras que aquí en Latinoamérica, ¿sí?, el no tener dinero no es una excusa, porque también el Estado brinda servicios culturales y demás, y
los padres lo que hacen en Latinoamérica es cuando sale el hijo de vacaciones es, ay, descansé del colegio, ya esas tareas me tenían abrumado y un mes sin hacer tareas. Mientras que, ¿qué hacen los padres conscientes? Si usted no tiene los recursos, pues no importa, coloque a su hijo a leer, solo que en un ambiente diferente al colegio. Llévelo a un parque, llévelo a otro momento, a otro lugar y edúquelo para que pueda tener una ventaja respecto a otros compañeros si quiere que pueda progresar. Y más, si no se tienen los recursos para enviar a los mejores colegios. Bueno, eso ya lo hablamos en su momento en las sesiones. Pero mire pues acá cómo nos da la razón en cuanto a esto. Por ejemplo, en Brasil, ustedes saben que es un sistema federal, que es diferente a Colombia, y al ser un sistema federal, pues cada estado, como en Estados Unidos, cada estado tiene su normatividad. Y resulta que la educación en Brasil, al ser un estado federal, pues cada municipio va a tener que encargarse de la educación, pero no tienen los suficientes recursos para poder educar a los profesores. Entonces resulta que una persona muy importante después tuvo una idea y creó una empresa privada para capacitar a los profesores de los diferentes municipios de Brasil. Pero antes de eso, a nivel Latinoamérica, resulta que Brasil invierte en tecnología más que otro y produce más graduados de maestrías y doctorados. Las universidades públicas son gratuitas. El 25% de estudiantes brasileños están en universidades públicas, el resto en privadas. Y en las universidades públicas logran pasar el examen el 5% de aspirantes y a medicina solamente el 1%. Por ejemplo, una universidad que se habla allí en el libro, que es la Universidad Estatal de Campinas, UNICAM, más conocida con ese nombre, pues es donde solamente el 5% de aspirantes logra pasar los exámenes y a medicina el 1%. Después de las empresas Boeing y Airbus en aviones, resulta que en Brasil está la tercera más importante, que es la empresa Embraer, y están constantemente solicitando ingenieros, pero faltan ingenieros porque la gente escoge estudiar ciencias humanas. Entonces resulta que quienes logran estudiar ingenierías y todo eso, pues logran entrar a esta empresa tan importante, la tercera en aviación más importante, creando aviones privados, jets, aviones de guerra y demás, que es muy importante en Brasil, la tercera más grande del mundo. Resulta que Brasil también hizo algo muy importante y fue pionero en la creación del etanol. ¿Y qué es el etanol? Es un sustituto de la gasolina. Y al poder crear esto, permitió que pudieran depender menos del petróleo, que es algo que muchos otros países de Latinoamérica no hemos podido dejar de depender y tenerlo como fuente de los principales ingresos. Entonces eso es un error. Ahora, a pesar de que Brasil tiene todas estas ventajas comparado con otros países de Latinoamérica, tiene muy pocas patentes. A pesar de tener muchos doctorados el problema de tener muchos doctorados y de maestrías es que tienen poca aplicación en la economía real, y es uno de los errores que hemos hablado durante todas estas sesiones, ¿sí? De que los países latinoamericanos se enfocan en investigación y desarrollo, en la poquita investigación y desarrollo que realizan en temas, en campos de aplicación que en la práctica no tienen mucha incidencia. Por ejemplo, muy pocas patentes. Brasil al año patenta 100 por año, 100 patentes. Estados Unidos 77.500, Japón 33.600, Corea del Sur 7.500, China 1.200, Israel 1.100, India 600. Mene, ¿cuánto Brasil? 100. Y ustedes recordarán la importancia que hemos hablado de las patentes en las sesiones pasadas. El sector privado en Brasil invierte en investigación apenas un 27%, mientras que en Estados Unidos el sector privado en investigación, en innovación y en desarrollo del sector privado invierte un 65%. Entonces,
es otro referente o es otra de las claves del éxito de los países más avanzados que hemos visto durante todo el recorrido de los países que hemos tenido en las sesiones anteriores, que gran parte del éxito se debe al sector privado. Y aquí en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, ¿qué creemos? No, es que es responsabilidad del sector público. Todas las cargas y toda la responsabilidad se la queremos indilgar al sector público, cuando hemos visto ya por estadísticas y por estudio de todos estos países y de todo este recorrido que hizo Andrés Oppenheimer, que la clave del éxito de estos países en educación y en materia económica es porque el sector público tiene gran incidencia e inversión en innovación, en desarrollo y tecnología. Pero aquí en Latinoamérica queremos y creemos que eso es responsabilidad exclusivamente del Estado. Ahora, uno de los problemas principales de Brasil es la educación primaria y la secundaria. Y resulta que debido a eso es que la educación o las personas cuando van a ingresar a la universidad no escogen carreras que son las que permiten que los países puedan ser del primer mundo, como cuáles, todo lo que tiene que ver con ingenierías, todo lo que tiene que ver con matemáticas y con química. Esas son las carreras que permiten que los países puedan progresar y ser del primer mundo. Y en Brasil, pues el problema es la educación primaria y la secundaria, y por eso cuando las personas, los jóvenes, van a ir a la universidad, pues prefieren escoger literatura, filosofía o cualquier otra área que no tenga que ver con matemáticas y demás. Entonces, un problema de Brasil es que no permite muchas universidades extranjeras. Es casi nulo. Hay muy pocos brasileños estudiando por fuera del país. Y ustedes recordarán que uno de los referentes o una de las claves de todos los países del primer mundo que hemos analizado durante estas 4 sesiones con hoy es que abren las puertas a universidades extranjeras para que haya doble titulación y demás. Y Brasil está mal, pero va por un buen camino. Es como el diagnóstico que se da al final. Listo, ya para ir terminando, vamos a empezar con Argentina. ¿Y qué podemos decir de Argentina? Bajo el subtítulo que se le da en el libro dice el país de las oportunidades perdidas. En su momento, Argentina tenía las mejores universidades y más prestigiosas del mundo. Y un ejemplo de eso es la principal universidad estatal de Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires. En su momento era de la más prestigiosa del mundo, tan así que esta universidad inclusive ha producido 5 premios Nobel, ¿sí? Pero para el año 2009 ni siquiera estaba entre las mejores 200 universidades del mundo, según el suplemento del Times de Londres. Entonces, Andrés Oppenheimer, al dialogar con diferentes personalidades de Argentina, entre esos políticos del sector público y privados, encontró la razón, le dio la razón a Bill Gates. ¿Recuerdan cuando Bill Gates dijo en la primera sesión que hablamos que el problema de los latinoamericanos es que no reconocemos que estamos quedados? La falta de humildad para reconocer lo quedados que estamos en diferentes temáticas, especialmente ¿en qué? En educación. Y pues también, ¿no? Uno ha escuchado que por regla general, o por lo menos aquí en Colombia, Latinoamérica, uno siempre suele decir es que los argentinos son muy orgullosos, muy egocéntricos. Y pues este no fue la excepción. Cuando Andrés Oppenheimer entrevistó a diferentes personas en Argentina, desde el ministro de Educación para abajo, todos le echaban la culpa a los rankings, decían que esos rankings no eran válidos, ¿sí? Que no evaluaban el sistema cultural del país. Y entonces Andrés Oppenheimer le decía, pero es que hay universidades de Taiwán, de China, de la India que están por encima de la Universidad de Buenos Aires, que se supone que es la mejor del país. Y Andrés Oppenheimer llegó a la conclusión de que realmente Bill Gates tenía la razón. Los argentinos muy egocéntricos, muy orgullosos, todos con los que hablaban le echaban la culpa a la historia y a los de afuera. Y ustedes recordarán que en una sesión, en una de las cumbres de las Américas, en la primera que asistía Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, la mayoría de presidentes latinoamericanos en su discurso se dedicaban a echarle la culpa de el atraso de nuestros países latinoamericanos de ser del tercer mundo a la historia, a los norteamericanos, a los países del primer mundo. Y ustedes recordarán que el premio Nobel de El Salvador, si no recuerdo mal, les dijo, no, qué pena,
Hasta hace apenas 50 o 70 años, por ejemplo, Brasil tenía más ingresos per cápita y era mejor económicamente que Portugal. Brasil, creo que tenía primero universidades, o era Argentina, no recuerdo cuál de esos países latinoamericanos, tenía primero universidades que Estados Unidos, que Harvard y otras importantes. Entonces, todo eso para desmitificar aquello de que no, es que el problema en nuestros países es por la conquista española, es por la invasión de hace miles de años. Y él decía, no, es que hace apenas 40, 50, 70 años estos países latinoamericanos estaban por encima de Singapur, de Corea del Sur, de Portugal. Y solo después de 40 años, ya ahorita es al contrario, en tan solo 40 años. Y ustedes saben que 40 años, 50 años, 70 años en la historia, eso no es nada. Entonces el problema es de nosotros mismos como país y no echarle la culpa a los demás. Por ejemplo, Gran Bretaña, el 40% de los profesores de Gran Bretaña, los profesores universitarios, tienen doctorado. En Brasil el 30% tienen doctorado. En Argentina y Chile el 12%. En Venezuela el 6%. En México el 3% y en Colombia el 2%. Y uno de los grandes rasgos que hemos visto, ¿sí?, del éxito de los sistemas educativos de estos países del primer mundo es la capacitación y el profesionalismo y cómo constantemente los profesores están estudiando, ¿sí?, para poder tener este nivel de calidad. Los salarios bien pagos, ¿sí?, y de cómo les exigen, ¿no? Hemos visto cómo en diferentes países del primer mundo hay exámenes cada cierto tiempo donde contratan a los mejores profesores de las mejores universidades del mundo y vienen y van y evalúan a los profesores. En cambio aquí en Latinoamérica no. Aquí en Latinoamérica los profesores quieren seguir en las mismas, no quieren ser evaluados y quieren tener ese poder allí de estar en el poder, pero no quieren no quieren que se les exija. En Argentina, mientras que en el año 2004 y 2008 patentes 0, ¿sí?, o por lo menos menos de 5 para haber aparecido en los rankings donde mide lo que patentan las universidades o los países en Estados Unidos. Y aquí se da una anécdota de cómo en 1965 la importancia de las patentes. La Universidad de la Florida patentó una bebida contra la deshidratación. ¿Y cuál bebida es esa? Gatorade. Entonces toda la utilidad, toda la rentabilidad después de esa patente por la Universidad de la Florida, toda la utilidad que tuvo, ¿sí?, todos los ingresos que tuvo esta universidad y por lo tanto el país para poder progresar, reinvertir en la universidad y tener los mejores profesores. Posteriormente PepsiCo compraría el tema de la patente de Gatorade. La Universidad de Buenos Aires tiene muchos egresados en humanidades. Es el país con más egresados psicólogos per cápita del mundo. 1.500 psicólogos graduados cada año, mientras que ingenieros apenas son 500 personas. Y Argentina necesita ingenieros, geólogos, pero como es más fácil poder pasar a ciencias humanas que dedicarse a la ingeniería, a las matemáticas y a la química, entonces sobreabundan los psicólogos. Imagínense, el país con más psicólogos graduados per cápita del mundo, 1.500 cada año, mientras que ingenieros apenas 500. ¿Y cuál es el diagnóstico que hemos realizado durante todas estas sesiones? Que los países del primer mundo son los que tienen más ingenieros, los que tienen más graduados en matemáticas, en química y demás. Ahora, pocos escogen esto debido a que en su momento en la primaria y la secundaria pues fueron muy pésimas las materias en matemáticas, en ciencias o los profesores. La calidad de estas materias fue muy baja y por eso no salen suficientemente preparados o no salimos suficientemente preparados de primaria y de secundaria para poder escoger carreras como estas. Ahora, muchos de esos profesores argentinos de primaria y secundaria, haciendo otro análisis, se llega a la conclusión en el libro de que son muy mal pagos. Algunos ganan menos que un barrendero. Entonces, imagínense, una profesión tan importante como el ser maestro, llegan a ganar muchos de ellos menos que el que barre las calles. Y ustedes recordarán el ejemplo de lo que ganan los profesores en otros países del primer mundo y del nivel que tienen que tener para
poder llegar a ser profesores y de cómo es de prestigio en estos países ser profesores. Entonces imagínense, muchos de esos profesores de primaria y secundaria en Argentina ganan menos que los barrenderos. Mientras que en Luxemburgo, ¿sí? Un profesor en la mañana va y dicta clase en la escuela y por la tarde tiene la obligación de ir a la universidad a seguir especializándose y tiene que rendir exámenes de ciencias, de matemática y demás si quiere continuar y conservar su puesto en la universidad pública. Entonces, son reflexiones que se van realizando en torno a los países de Latinoamérica. Ya hemos avanzado en gran parte de países de Latinoamérica. Ya la próxima sesión, la quinta sesión, ya terminaremos este libro. Simplemente nos falta terminar de hablar de Argentina, ¿sí? Hoy lo iniciamos. Los países que faltan por hablar es Uruguay y Perú, México, Venezuela y Colombia, y un capítulo final que le dedica a Andrés Oppenheimer que se llama Las 12 claves del progreso. Entonces no olviden por favor darle me gusta y darle compartir a estos videos y darle seguir en las diferentes plataformas o redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, y en Spotify darle seguir y calificarlos el canal. Una feliz noche.